Aquellos nacidos bajo el signo de Libra son vistos como extremadamente informativos, abiertos y estratégicos, lo que los convierte quizás en la opción más ideal en el zodiaco, para establecer una conexión cordial y sincera. Pero, independientemente de si aceptamos o no, se mantendrán constantemente alejados de los enfrentamientos o intervendrán en ellos para encontrar una respuesta. Al final del día, son personas y en esa capacidad, tarde o temprano pueden detonar y mostrar su lado más temeroso de manera sorprendente e imprevista, dejándote totalmente desconcertado y sin saber qué hacer. Esa es la razón por la que hoy te contaré qué cosas nunca debes decirle a una persona del signo Libra. Antes de profundizar en el tema actual, recuerda suscribirte a nuestro canal para estar al día con las últimas novedades y nuestras actualizaciones. Número 1. Tienes que elegir. Tal vez, lo más terrible que puedes pedirle a un Libra es favorecer a un lado en algo. Elegir un lado les preocupa, ya que no les gusta decidir y bajo tensión, mucho menos, esto provoca insatisfacción y la mejora de sensaciones de indignación. Por otra parte, su carácter excepcionalmente conciliador no les permite ser unilaterales en los enfrentamientos, por lo que intentarán constantemente interceder sin participar de un lado ni del otro. Tal vez no puedan evitar la falta de parcialidad, pero en general, intentan demostrar que es siempre posible ponerse de acuerdo sin ser extremistas o crear adversarios. Es decir, para Libra, simplemente lo único que importa es tener a todos alegres, y eso no hace ninguna diferencia. Ocurrirá suponiendo que dirija su resultado hacia uno de los lados. Libra también podría prescindir de verse obligado a tomar decisiones futuras que le parecen menores. Por ejemplo, lo que hará hacia el final de la semana, el libro que recibirá. Le gustaría tomar esa decisión ahora mismo. Número 2. No deberías de molestarte. No deberías pedirle este tipo de cosas, ya que él no es una persona a la que le guste seguir con la vida enfrentando a los demás o culpándolos por lo que no han hecho. Libra suele evitar expresar en voz alta cualquier cosa que le moleste, de una persona o cosa, porque su máxima es mantener la concordancia sobre todas las cosas, y ofrecer algo que le moleste porque vería que es un detonante para que la situación se ponga tensa. Por lo que podría surgir un conflicto, ya que Libra está interesado en mantener la armonía sin importar nada más. En cualquier caso, si haces algo horrible que lo perturba, es más probable que directamente no te diga lo que está pasando. Para no crear un conflicto, básicamente lo dejará pasar, y suponiendo que le preguntes de manera coherente, se sentirá cohibido y esencialmente buscará un método para mantenerse alejado de ti. Número 3. Te encanta malgastar. Libra se da cuenta de que se esfuerza mucho por trabajar, y con él tiene una relación financiera decente. Estatus que le permite disfrutar de extravagancias y gastar en cosas inútiles como suelen pensar muchas personas. Libra se fascina con la planificación financiera ya que no gasta, pone recursos en todo lo que a sus ojos es hermoso y en consecuencia un placer para sus ojos. Muy bien puede ser un recipiente, un espejo, un tarro o un adorno básico. Si a Libra le viene bien, no dudará en conseguirlo, por lo que no podría haber peor ofensa para el que te metas en sus cosas, ya que este signo ha luchado mucho para tener lo que tiene, sin pedirle nada a nadie, y mucho menos necesitar nada de nadie. Además, Libra con su dinero puede hacer cualquier cosa que se le venga en gana, así de simple. Número 4. Ese no es mi problema. No hay nada más lapidario para las personas de este signo, que se esfuerzan por mantener la fiesta en armonía y que todo el mundo se alegre. Reunir a alguien apto para ver un conflicto, y no abordarlo no satisface a Libra. Impartirlo a individuos tan inconscientes y poco interesados en todo, va en contra de la norma, le irrita mucho eso. Solo un puñado de cosas excepcionales pueden convertirse en fuente de discordia. Libra no considera que haya individuos a los que no les importe lo que le pase a otro, aunque la posibilidad de aliviar su irritación esté a su alcance. Libra detesta estar con personas a las que no les importan puntos específicos, como por ejemplo, ayudar a los demás o cosas así, ya que simplemente no tienen ningún deseo de hacerlo. No pueden ofrecer su perspectiva, ya que les da la inclinación de que están conversando con personas estúpidas. Número 5. No me hables. Los Libra normalmente no tienen consideraciones vengativas,
por lo que sí son los expertos en las banderas blancas, Libra es un mediador insuperable y que siempre podría prescindir de mostrar. Dejar que un Libra sepa que estás extremadamente furioso por algo, que lo estás culpando por cosas que él sabe que no causó, sorprende a Libra. Libra prefiere que, de manera confidencial, le informes el motivo de tu irritación, pero no ante los demás. Cuando te acercas con fuerza a un Libra, sin importar si tienes razón, su disposición habitual será cerrarse y alejarse de ti, ya que definitivamente te das cuenta de que los Libra detestan los conflictos. Número 6. No seas tan perezoso. Librémonos de las impotentes indicaciones del zodiaco. Más bien, generalmente son dinámicos y están preparados para dar los pasos necesarios para satisfacer sus objetivos y sueños. De hecho, si realizas una encuesta psicológica a personas de este signo que conoces, debes saber que un gran número de ellos parecen tener pilas ilimitadas. Sin embargo, no podemos engañarte sobre diferentes cosas. Por supuesto, algunas veces puede dar la sensación de que Libra es un letargo hecho carne, pero es exactamente la forma en que consumen tanto esfuerzo que necesitan para recuperarse aquí y allá. Y ese es el punto en el que puedo verlos sin trabajar durante horas, pero eso no significa que estén lánguidos, sino que es su manera de revitalizarse para enfrentar sus días una vez más y las dificultades que enfrentan. Número 7. Lo descuidé. Si tienes algún deseo de deducir muchos enfoques de la imagen que Libra tienes de ti, independientemente de si se propone llegar tarde, una cita entre ustedes no solo es hostil, sino también consciente y poco virtuosa. Para agravar la situación, es descuidada con cuestiones que son significativas o que básicamente abordan la responsabilidad de la palabra entre dos personas. Es más, esto puede ser algo fanático, por más correcto, solicitado y ajustado que sea en tu vida. No hay espacio para creaciones espontáneas ni para descortesías. Número 8. No tienes idea de cómo hacer las cosas. Realmente podemos proponernos llamarlo torpe. Para Libra, no, de verdad, esta definitivamente no es una buena idea, es una ofensa. Su conocimiento y capacidad para mantener las cosas juntas. ¿Tienes alguna idea de lo que realmente sucede con Libra? Le gusta trabajar con pulcritud, aunque es una persona social. Sin duda, le gusta trabajar de dos en dos o solo para aprovechar su conocimiento y, por supuesto, también limitar los posibles resultados de las luchas que surgen con reuniones muy grandes. Es básicamente la impresión de un personaje excepcionalmente adaptado que sobre todo busca la grandeza y la concordancia en todas las perspectivas. Número 9. Perdón, llego un poco tarde, ya te lo mencionamos anteriormente. Asumiendo que hay dos cosas que quedan estrechamente relacionadas con la responsabilidad según Libra, son inequívocamente la negligencia y la impuntualidad. Necesitarás legitimar tu falta de respeto a la hora de otros. Decir que llegas algo tarde es horrible para la imagen que Libra ha trabajado de ti. Para los Libra, nosotros que somos individuos irrazonablemente confiables. Que otra persona los haga esperar o haga que otros se queden al margen es un indicio de una consideración no individual en ese estado de ánimo sobre la estimación del tiempo de los demás. Lo cual es intenso porque Libra sabe que de las cosas que podemos perder el tiempo se ha ido, así como la imagen positiva que tenía de ti en el caso de que en algún momento intentes llegar tarde. Número 10. Deberíamos dejar la limpieza para más tarde. Al borde de un problema urgente y exagerado para limpieza, por lo que sí ha tenido que vivir con una persona como esta. El letrero debe comprender que la limpieza es una acción vital en su vida y no es una opción posponerla por cualquier motivo. Libra adora las condiciones perfectas, metódicas y placenteras porque eso es fundamental para su propio equilibrio, así lo siente, pero no alude solo a los espacios reales. Sin embargo, a sus prendas, adornos, artículos como el teléfono, su PC, entre otros. Difícilmente verás algo sucio, confuso o ignorado, algo que tenga cabida con el gratis, por lo que es una ofensa importante de tu parte considerarlo un Libra. No salir de él hasta otro momento para limpiar su casa, lavar la ropa o fregar los platos para ir a celebrar allí o simplemente tumbarse en el sillón rodeado de tierra y platos para ver películas o jugar juegos de computadora. Creemos que esto nunca será para el disfrute de un Libra. Número 11. Nunca le mientas. En el corazón de quien es engañado, el impacto es como una herida que se abre en lo más profundo del alma.
La confianza, esa delicada flor que se cultiva con esmero, se marchita en un instante, dejando tras de sí un vacío doloroso y una sensación de desamparo. La mentira es un cuchillo afilado que atraviesa la piel del entendimiento, sembrando dudas y sembrando la semilla del escepticismo. La persona engañada se encuentra perdida en un laberinto de emociones tumultuosas: incredulidad, rabia, tristeza y el dolor punzante de la traición. Se siente como si el mundo se desmoronara a su alrededor, como si los pilares en los que había construido su realidad se desvanecieran en la neblina de la desconfianza. La mentira, como una marea oscura, arrastra consigo la seguridad y la estabilidad, dejando a su paso un paisaje desolado de incertidumbre. En el eco de la mentira, el eco de la confianza rota resuena como un lamento. La cicatriz que deja es profunda, y aunque con el tiempo pueda sanar, dejará una marca indeleble en el alma, recordando siempre la fragilidad de la confianza y la amargura de la traición. Número 12. Eres un tonto. Sientes que uno de los patrones más inteligentes del zodiaco, para no decir que es el más inteligente, puedes llamarlo simplón. Evidentemente, cualquier persona a la que se le diga eso, claramente se saldrá de control, pero con Libra sucede algo excepcional, y será que para ella más que para cualquier otro signo, esto es una patada en la cara, y una espada directamente al corazón, suponiendo que Libra se convierta en un individuo permanentemente curioso que intenta explorar cada vez más. No es por falta de conocimiento, sino precisamente porque aprovecha la oportunidad de prestar atención a todos, recordar todas las perspectivas y localizar el lugar central de las conclusiones. Circunstancias en las que nadie es especial sobre los demás. Su interés natural por hacer que las cosas fluyan amigablemente lo lleva a considerar todo eso. Gracias por preferir la logia de los signos del zodiaco.